Acompáñame a pintar esta portada escolar de Gary de Zootopia. ¿Qué tal te parece? Lo que inicié haciendo fue pasar los dibujos tal cual como les mostré en el video anterior. Por acá estuve entonces empezando a pintar a Gary con marcadores para poder crear esos efectos más o menos difuminados entre colores y que los azules no queden tan marcados, sino que se puedan como combinar, como relacionar entre ellos, y eso así queda mucho más bonito. Estos azules eran como los más parecidos que tenía al personaje real. Me parece de igual forma que quedaron muy bonitos. Luego de que terminé de pintarle ya todo su cuerpecito, pasé como a detallarle lo más parecido a todos los colores originales. Fue lo que traté de hacer ya en su rostro, lo que era los ojitos y la boquita, para que quede muy parecido al personaje original. Me gusta mucho repasar siempre los bordes y demás con el mismo color del marcador, como para hacerle esa profundidad, esa sombra con el mismo color que se está usando siempre. Al igual que por ejemplo en las escamas, vuelvo y le repaso para que quede más oscuro que el color inicial en la base del color de la serpiente. Por acá estuve utilizando entonces este lila, este violeta lindo para las letras, como para darle ese toque un poco femenino, ya que son pues cuadernos para una nena. Lo estuve combinando con este rosadito y siempre trato de unir los colores en el centro como para crear ese efecto difuminado. Estos corazoncitos de decoración traté de pintarlos en un azul similar, pero no igual al de la serpiente, como para darle un realce a la decoración bien bonito. Ya por acá estaba entonces pasando a hacerle todos los detalles a la demás decoración. Le hice como florecitas, como, sí, como rodeado así de un entorno bien bonito, bien femenino. Me gusta mucho utilizar también estos resaltadores, me parece que tienen unos tonos muy hermosos, espectaculares. Ya luego de darle como el color que quería, pasé ya con marcador también a hacerle los bordes, los contornos. Me gusta mucho hacerle esto a los dibujos porque siento que les da como más vida, se realzan mucho más. Para las florecitas utilicé este tono moradito como para que contrastara con las letras del título, pero que fuera en un tono diferente, pero conservando aún así esas tonalidades que son las que vamos a usar para la base como tal de la portada. Aquí lo único azul vendría siendo como tal el personaje, porque el resto de la portada va a ir toda en tonos muy similares. Ya recuerden muy bien que después de darle la primera capa siempre tienen que esperar a que se seque para pasarle la segunda, o ya los detalles como contornearlo varias veces. Esto va a hacer que obviamente no se nos rompa la hoja, ya que al pasarlo de pronto con el color húmedo siempre va a tender a desgastarse y se puede romper la hoja y no es lo que queremos. Le di como estos detalles también a las letras que iban marcadas solo en negro, como para que combinen bien con todos los detalles de la portada. Únicamente lo que hice fue como contornearlas en tonos así similares a los que estamos usando en esta bonita decoración. Ya después pasé a hacerle ya los detalles como tal, también de las sombras a las letras. Lo que hago es tomarle uno de los lados para generar como ese efecto de profundidad de sombra. Tiene que ser en un lado específico para poder que la letra se vea como en 3D, para poder que se vea como realzada. Y así sería como va quedando, aparte ya de la sombra que le pudimos dar con el mismo tono del marcador. Ya pasó a hacerle los mismos detalles, pero en el mismo color que utilizamos los corazones, las florecitas, lo mismo, para tratar de darle ese mismo efecto, pero usando el mismo color o un tono más oscuro para poder que se vea bien el detalle. Le pasé entonces como unas sombras exactamente por las mismas que pasé las negras, con este tono azul que vendría siendo el mismo de la serpiente, y ya el resto lo vamos a contornear todo por completo con este tono rosa suavecito para que contraste muy bien. El resto de la portada ya lo vamos a combinar en tonos rosas, entonces es muy importante. Siempre
combinar lo que es la margen de la portada con los colores iniciales de la decoración. Por acá le estoy haciendo entonces detallitos también con blanco. Esto hace que la letra se vea mucho más en 3D, que realce mucho más, se ve mucho más lindo. Le hice detalles con blanco ya a todo. Eso es lo que hace como darles profundidad, como ese realce a todos los detalles en general, en el dibujo, en las florecitas, en todos los detallitos que estábamos haciendo. Ya entonces pasé a hacer la portada. Me gusta siempre hacerle como una doble línea. Entonces estuve utilizando los dos colores base, que fueron el rosado y el colorcito azul de la serpiente. Aquí en la margen también le estoy haciendo como este punteado con el mismo moradito de las flores para que todo combine y se vea bien bonito. Ya como decoración final empiezo a hacer todos los detallitos. Me gusta mucho hacerle detalles con lapiceros de escarcha, me parece que se ven hermosos. Entonces lo único que hago es como pasarle nuevamente la margen, la sombra, como estos mismos detalles que ya habíamos hecho en el mismo color para que resalte mucho más. Por ejemplo, entonces en el centro de las florecitas le hago una espiral, en lugar de hacerle pues como el círculo, le hago un espiralcito con el mismo color amarillo escarchado y así le voy haciendo todos los detalles, pero siempre con estos lapiceros para que todo se vea muy hermoso. El detalle que les da esta escarcha es muy linda, ya que de pronto al aplicarle la escarcha normal, esto puede hacer que la hoja quede como con defectos, como con bultos, y al momento de pronto de escribir se puede romper. Ya lo he puesto en práctica, ya lo he hecho, ya me lo han referido, entonces por eso trato de no volver a usar como tal la escarcha. Aquí ya en los espacios en blanco los estuve rellenando con esta tiza como para que se vea mucho mejor. Lo hice en azul para que combinara con la serpiente. Y ya, este fue todo el resultado. ¿Qué tal les pareció a ustedes? ¿Lo van a poner en práctica? A mí me parece que quedó muy hermoso.